Vivimos en un mundo donde la única constante es el cambio incesante y aún más hoy que nos enfrentamos a una nueva era como humanidad, una era donde la información fluye y fluye y fluye a velocidades vertiginosas y la cantidad de datos que generamos todos los días a nivel global, cada minuto, cada segundo es abrumador, donde todos nuestros dispositivos ya formaron un ecosistema completo que nos hace coexistir en un mundo hiperconectado e hiperautomatizado. Espero hayas visto la parte número uno de esta triada In Real Revolution. Si no lo has hecho, te invito a que te suscribas a mi canal. Marques clic en la campanita para que sigamos este camino de alfabetización y también toda esta parte interesante de toda esta evolución tecnológica y humana. Y sobre todo, que si ves la primera parte de este video, vas a conectar muy bien con esta segunda parte. Yo te dejo el link en esta misma descripción. Bueno, como lo vimos en la primera parte, todo esto nos lleva a vivir en un mundo, en un contexto en el que estamos siendo testigos de un salto evolutivo en la humanidad que está impulsado por la sinergia con la tecnología, la integración de las ciencias aplicadas analíticas, la automatización, el aprendizaje autónomo, que nos han llevado como humanidad a un nuevo nivel de capacidad y de comprensión. Estamos experimentando cambios revolucionarios en nuestra forma de trabajar, de comunicarnos, de vivir, todo gracias a esa convergencia natural de la tecnología con nuestras habilidades innatas. La inteligencia artificial y la automatización están liberando a la humanidad también de esas tareas repetitivas, tediosas, permitiéndonos centrarnos en actividades más creativas, mucho más estratégicas y propias de nuestra naturaleza humana. Sin embargo, en este progreso también estamos siendo conscientes de la importancia de abordar temas éticos y de privacidad. La gran cantidad de datos que, como mencioné, circulan, pero que también recopilamos y que utilizamos por la tecnología, requiere también una reflexión sobre cómo proteger los derechos y valores fundamentales de las personas en este entorno virtual que está en constante expansión. Un factor fundamental en este salto evolutivo ha sido la colaboración interdisciplinaria. Esa combinación de conocimientos y de enfoques de diferentes campos ha dado lugar a soluciones mucho más integrales, mucho más holísticas para los problemas que enfrentamos como sociedad, como humanidad. Esa interacción que existe hoy entre científicos de datos, ingenieros, expertos de datos de otras áreas, humanistas, sociólogos, antropólogos y otras profesiones ha enriquecido nuestra capacidad para innovar y encontrar soluciones mucho más creativas y sostenibles y sobre todo coayudantes para nosotros mismos. Este romance empieza a surgir, eh, digamos que, y podemos verlo en muchas cosas que ya desarrollamos hoy. Hoy, por ejemplo, iFarm ha desarrollado una herramienta muy poderosa que se ajusta y apuesta a la alimentación en kilómetros ceros. Es una tecnología emergente de aprendizaje automático y de computación cuántica que hace que todo este avance en sinergia permita ir desarrollando invernaderos automatizados que se ubican en el entorno de la ciudad para cultivar ensaladas, bayas, verduras durante todo el año. Y se centra en el cultivo vertical para aprovechar al máximo el espacio y conseguir una mayor eficiencia y tener una fuente de alimentación cerca o, ¿por qué no?, en tu propia casa. Pero no para ahí, está vinculado con otro desarrollo en inteligencia artificial que es Solar Foods, quienes producen alternativas de carne a base de plantas con una combinación de aire, electricidad y dióxido de carbono. Su objetivo es el de reducir el impacto ambiental en la producción de alimentos y para ello han creado una solución tecnológica que permite la producción natural de proteínas en cualquier lugar mediante el uso del aire y de la electricidad y se fusionan perfectamente con la startup Peace and Love, que su misión es ayudar a las personas a ser más sostenibles, que permiten el alquiler de parcelas de huertos urbanos con una selección de frutas, verduras para cultivar. Ya no hace falta ser un experto, ya que las parcelas están cuidadas por un agricultor, pero esta app envía avisos a los usuarios con el plan de cosecha, el cronograma de la granja y se vincula con iFarm y con Solar Foods. De esta forma, vemos como no hay que tenerle miedo o temor a perder con este nuevo impulso de las tecnologías emergentes, sino aprender y a enamorarnos de estas ventajas que trae para la humanidad todos estos desarrollos. Otras ramas emergentes que hacen crecer este salto evolutivo lo tenemos en el procesamiento del lenguaje natural, la realidad aumentada y la realidad virtual. Por ejemplo, la fusión que hizo la Fundación Española de Tecnologías Sociales, Texos, y la Cruz Roja.
creada, pues, digamos, en un entorno para la juventud. Ellos crearon Entamar, una aplicación que ayuda a los niños hospitalizados a sobrellevar el tiempo que están ingresados. Este proyecto ofrece aprendizaje virtual y juegos interactivos, como salas de escape o búsquedas del tesoro, todo ello interactuando con su entorno y al mismo tiempo permite ir monitoreando los sentimientos generados en los niños y va desarrollando un modelo en tiempo real que se utiliza para revisar a los pacientes en tiempo real, brindando alertas sobre los cambios en su condición física, condiciones de ellos, y así facilita un poco el diagnóstico y genera tratamientos mucho más rápidos. De esta forma vemos cómo el uso de la realidad virtual y la realidad aumentada no se queda en un juego, sino permite crear unos ambientes digitales inmersivos en el que los pacientes pueden interactuar y sentir como si estuvieran presentes en otro mundo virtual. Esta experiencia les simula estar dentro de un mundo generado por computadora que puede ser completamente ficticio o basado en un entorno real, pero que anima y hace que un proceso tan doloroso como es el tratamiento de una enfermedad pueda tener momentos de interacción y, por qué no decirlo, ser también un coayudante en la sanación de los niños y de los jóvenes, pues que tienen este tipo de enfermedades y que pasan por estas circunstancias. Todo esto que hemos conversado hasta ahorita solo nos lleva a un lugar y es a vivir la revolución del hoy, que es cambiante, que va a pasos agigantados en la sociedad actual. La interacción con la inteligencia artificial, la analítica pervasiva y el concepto del pensamiento, del Internet del pensamiento, ha tenido un impacto significativo en múltiples aspectos de nuestras vidas. Estas tecnologías avanzadas han transformado la forma en la que vivimos y trabajamos, en la forma en la que nos relacionamos, generando tanto oportunidades como desafíos para la sociedad en todo nuestro conjunto. En primer lugar, tenemos la inteligencia artificial. Ha revolucionado diversos sectores, desde el comercio, la industria, hasta la atención médica y la educación. Todos los sistemas de inteligencia artificial, como los asistentes virtuales, han mejorado la eficiencia en la atención al cliente y el acceso a la información. La analítica pervasiva, por su parte, ha proporcionado a las sociedades una mayor capacidad con contar con unos modelos que han llevado a una mayor personalización, a una mayor adaptación a las distintas necesidades individuales de todos nosotros, y de esta forma la analítica empieza a tomar una caracterización por su capacidad para estar presente en múltiples dispositivos, en múltiples sistemas, en múltiples aplicaciones, permitiendo que todas estas acciones se tomen de manera informada, en tiempo real y en diferentes contextos por la hiperconexión en la que nos encontramos. Y por supuesto, por el concepto emergente del Internet del pensamiento, también conocido con Mind-Unloving o Brain Computer Interface, que implica una interconexión más profunda entre el cerebro humano y las redes de información. Es un concepto futurista, pero que desde hoy ya se aplica y que sugiere la posibilidad de transferir la mente humana o la conciencia a una entidad virtual o conectarse directamente con dispositivos tecnológicos para mejorar, ¿qué?, nuestras capacidades cognitivas. Esta revolución, por supuesto, ha generado tanto fascinación como inquietud. Si bien aún está en etapas muy incipientes, su potencial para mejorar la comunicación y la interacción entre humanos y máquinas es asombrosa. No obstante, también ha generado preocupaciones como la pérdida de empleos, la invasión tecnológica, la pérdida de la privacidad, el reemplazo de la humanidad por una máquina. Pero esto es crucial, que digamos que todos los responsables de desarrollar y nosotros mismos de utilizar todas estas tecnologías trabajemos en estrecha colaboración con expertos en ética, sociólogos, antropólogos, con la sociedad en general, para garantizar el impacto positivo de estas tecnologías, mientras hacemos convivencia con esta revolución tecnológica que es la 5.0, que va ligado a una nueva era que estamos viviendo como humanidad. Esta revolución tecnológica es visible a través de un ecosistema analítico, que a grandes rasgos lo vemos y convivimos con él a través de un entorno en el que se integran diversas herramientas
tecnologías, procesos para abordar las necesidades de análisis de datos, con enfoques holísticos que permite que los datos transformados entreguen realmente conocimiento y fluyan sin problema a través de un ecosistema organizado. Desde su recolección y almacenamiento hasta su procesamiento, análisis y visualización, y que su único fin es satisfacer una necesidad, un gusto, una preferencia humana, a través de la convivencia de soluciones sólidas y coherentes que son elementos claves para el éxito en el entorno actual impulsado por los datos. Estos ecosistemas, y aunque generen mucho debate, estoy dispuesto a recibir el debate, están separados por dos grandes mundos: las aplicaciones y las plataformas. Dentro del mundo de las aplicaciones tenemos un gran universo, aproximadamente 9 millones de aplicaciones, donde encontramos populares como son Spotify, Netflix, Alexa, Facebook, las bancarias, las de las aseguradoras, entre otras. También tenemos el mundo de las plataformas. Aproximadamente existen unas 800 vigentes hoy en el mundo, distribuidas en distintas categorías: juegos, lectura, streaming, video, podcast, mensajería, contenidos. Una de las más famosas plataformas es Google. Tenemos fotos, cloud, ADS, correo, etcétera. Y hoy vamos a conversar un poco sobre una de las aplicaciones de este ecosistema que viene conviviendo orgánicamente con nosotros desde hace mucho tiempo, que se ha desarrollado bajo la famosa programación de lenguaje natural y una plataforma muy reconocida, muy mencionada, poco explorada, muy juzgada, que es muy prometedora, que es el mundo del metaverso. Arranquemos por el concepto de programación en lenguaje natural. Este es el campo del conocimiento de la inteligencia artificial que se ocupa de investigar la manera de comunicar las máquinas con las personas mediante el uso del lenguaje natural humano. ¿Cuál es el lenguaje natural del hombre? Hablar, escuchar, observar, leer, escribir. Y para lograr comunicarse con las máquinas, el hombre desarrolló una modelación matemática algorítmica que permite leer, interpretar, entender y responder las distintas interacciones humanas. Por eso, cuando se dice que la programación del lenguaje natural es un chatbot, es un error, o que es una máquina que contesta, eso es un error grave, ya que el aprendizaje automático permite de forma holística reconocer una necesidad y entregar una solución, incluyendo la revisión de un documento o la entrega de un método certificado de identificación. Este método analítico se aumenta digamos que en varios procesos. Un proceso que inicia con la tokenización, que implica dividir el texto como en palabras, ¿no? Como llamadas tokens. Esto luego sigue de un análisis morfológico que implica etiquetar cada token con información sobre su forma y estructura gramatical. Esto ayuda a comprender a la máquina las relaciones gramaticales dentro de una petición humana. Seguido de esto se hace un análisis sintáctico, que se encarga de analizar la estructura gramatical de una solicitud y determina cómo las palabras se combinan para formar frases y oraciones muy significativas. Luego, la máquina sigue procesando, pero a través de un análisis semántico empieza a comprender el significado de una solicitud. Aquí, la inteligencia artificial empieza a usar algoritmos como el uso de ontologías y modelos de conocimiento para extraer el significado de las palabras y las relaciones entre ellas. De esta forma, la máquina comprende la intención detrás de una solicitud. Pero como a menudo las palabras pueden tener múltiples significados y referirse a diferentes entidades en el texto, empieza a aparecer la desambiguación, ¿cierto? Y la resolución de correferencias, que se encarga de identificar el significado correcto de las palabras y establecer a qué se refieren en el contexto puntual. Y ya con esto se aplica un análisis pragmático que se centra en el significado implícito y contextual de una solicitud. Y en esta parte, la máquina empieza a entender realmente las implicaciones, las inferencias, las referencias culturales que pueden no ser evidentes de primera mano en la solicitud. Para por último generar que una respuesta que se da una vez que el sistema ha procesado y comprendido la solicitud, siguiendo todos los pasos que acabo de mencionar, y de esta forma se puede generar respuestas adecuadas en lenguaje natural, lo que implica la generación de texto desde cero o la selección de respuestas predefinidas. Y todo esto lo hace
en milisegundos. Pero todo esto que vengo hablando no es nuevo. El procesamiento del lenguaje natural existe desde el año 1950. Los primeros intentos se centraron en el desarrollo de sistemas que seguían reglas heurísticas y patrones gramaticales para analizar y procesar el lenguaje. Estos sistemas eran limitados en su capacidad para poder comprender de manera natural y solo podían manejar casos muy específicos y muy bien definidos. Ya digamos que en la década de los años 70 y de los años 80 hubo un enfoque en el desarrollo de gramáticas mucho más formales y sistemas basados en reglas sintácticas. Estos sistemas utilizaron enfoques mucho más estructurados y matemáticos para analizar y comprender el lenguaje, pero todavía tenían dificultad para abordar la ambigüedad y la complejidad del lenguaje humano. Pero nacen con esta técnica los primeros traductores de idiomas que están desarrollados pues con esta técnica de, digamos, analítica en sus primeras versiones. Ya en la década de los años 90, los primeros años del siglo XXI también el enfoque comenzó a cambiar hacia el uso de métodos más estadísticos y de aprendizaje automático. Los sistemas basados en estadísticas utilizaban grandes conjuntos de datos para aprender patrones lingüísticos y mejorar la precisión en las tareas como el reconocimiento del habla y la traducción automática. Esta era vio en aumento significativo en el rendimiento y en la eficiencia y eficacia de los sistemas de programación del lenguaje natural y en el desarrollo de herramientas mucho más cercanas. Y aparecen los primeros correctores ortográficos, los clasificadores de texto, los extractores de información y se especializan los traductores de idiomas ya con un reconocimiento de voz. Ya a partir de la década del año 2010, los avances en redes neuronales y el auge del aprendizaje profundo, el deep learning, revolucionaron el campo del procesamiento del lenguaje natural. Los modelos de lenguaje basados en redes neuronales, como las redes neuronales recurrentes y las redes neuronales convolucionales, permitieron que todo este reconocimiento del habla, los dialectos, la clasificación de texto, la generación de lenguaje, la traducción automática. Adicional, nacen los primeros chatbots, donde el deep learning impulsó la idea de la transferencia de aprendizaje en la programación del lenguaje natural y aparecen tecnologías muy cercanas como las conocemos hoy, los asistentes virtuales como Siri, Google Assistants, Amazon de Alexa, para interactuar con los usuarios y responder sus preguntas a los comandos de voz que nosotros les damos. Estas herramientas de voz mucho más cercanas en los sistemas de atención al cliente, en los distintos modelos de servicio, responden a nuestras consultas y preguntas de forma más frecuente, la cual ya tienen la capacidad de analizar los sentimientos en cada uno de los comentarios que decimos. En la industria de la salud y de la medicina, por ejemplo, se utiliza para analizar informes médicos y registros de pacientes, para obtener conocimientos en diagnósticos y tratamientos. La banca lo viene utilizando desde hace muchos años y se utiliza en el reconocimiento de huellas, reconocimiento facial para garantizar transacciones y evitar fraudes, también en la clasificación y análisis de texto financiero para monitorear transacciones, sentimientos, opiniones. En las áreas de recursos humanos y de selección de personal se utilizan la revisión y clasificación de los currículums y las aplicaciones de empleo también para el manejo de entrevistas virtuales, donde se puede analizar el tono y las respuestas de los distintos candidatos. Y puedo mencionar muchos y muchos y muchos más ejemplos de uso en esta década, pues digamos que viene generando como gran impulso. Sin embargo, ya para el año, digamos 2013, tenemos una convivencia natural con este método analítico y los dispositivos empiezan a capturar más y más y más información. Los smartphones, los relojes inteligentes, los dispositivos médicos, los dispositivos del Internet de las Cosas, que incluyen una gran variedad de aparatos conectados a Internet, los sensores ambientales, los termostatos inteligentes, los electrodomésticos inteligentes, entre otros, que empiezan a recopilar y a transmitir datos sobre su entorno y su uso. También las cámaras de vigilancia, los sistemas de seguridad, los dispositivos que captan datos biométricos, el ritmo cardíaco, pasos, calorías quemadas, calidad del sueño, las tarjetas de crédito y débito, los escáneres, los lectores de código, de barras, todos estos elementos que son ya naturales en nuestra convivencia, captan y captan información y nace el auge del procesamiento del lenguaje natural con transferencia del mismo aprendizaje.
que lo conocemos como el Transfer Learning o el GPT, el Generative Pre-Training Transformers. En los últimos años, la transferencia de todo este aprendizaje que entregamos a través de todas nuestras interacciones a esa gran nube de información hace que nazca el Auto Machine Learning del procesamiento del lenguaje natural. O sea, esta rama de la inteligencia artificial automatizó el proceso de desarrollo y entrenamiento de modelos de procesamiento del lenguaje natural, simplificándolo y agilizándolo. Hoy todos hablamos del GPT, ¿no? Nos parece algo súper novedoso, que viene a reemplazar a muchos, etcétera. Sin embargo, esta aplicación es un modelo de lenguaje desarrollado por OpenAI, una empresa de investigación de inteligencia artificial que ha sido uno de los avances más destacados en el campo del procesamiento del lenguaje natural, pero viene funcionando entre nosotros desde hace muchos años, aproximadamente desde el 2018, y nosotros mismos lo hemos venido entrenando a través de todas nuestras interacciones. Él duró aprendiendo con nosotros en silencio 4 años y actualmente cuenta con más de 175.000 millones de parámetros. Es uno de los modelos de lenguaje natural más grandes creados. Ha demostrado habilidades impresionantes con una amplia variedad de tareas y ha llevado a importantes avances en aplicaciones como la generación de texto, la traducción automática, los asistentes virtuales, el análisis de sentimientos. Ha impulsado la investigación y el desarrollo en el campo del procesamiento del lenguaje natural y tiene avances significativos en la comprensión y generación del lenguaje natural humano por parte de las máquinas. Su versatilidad y rendimiento lo han posicionado como una herramienta poderosa y versátil para diversas aplicaciones en la inteligencia artificial y procesamiento del lenguaje natural. Tiene un homólogo, BERT, el Bidirectional Representation for Transformers. Es otro modelo de lenguaje desarrollado por Google que se viene alimentando también desde el año 2006 y que es reconocido por su rendimiento sobresaliente en diversas tareas en la ciencia y en la investigación social. Funcionan con una lógica similar. Su lógica está orientada en inteligencia artificial y su estructura algorítmica tiene que modelos de secuencia de transferencia de aprendizaje, desarrollo de un lenguaje creativo, reconocimiento de voz 2.0, o sea, reconoce dialectos y reconoce acentos, los tiny tunings, o sea, se reconoce los tonos de voz, la adaptabilidad a todo y hacen el proceso de generalización. Actualmente todos nosotros, todos los que estamos entrenando todos los días y lo seguimos entrenando 7 por 24 por 365 días, ¿en qué? En reconocimiento 3.0, o sea, meter jergas, pitting, sociolectos, comprensión del lenguaje en su significado y la intención detrás de ese significado, en las declaraciones realizadas durante una conversación, en emociones y sentimientos expresados, pero ya más sensitivos en aprender a resumir de manera concisa y coherente lo que expresamos, pues entre otras y muchas más cosas. No es de tenerle miedo o de recelo o de evitarlo, es saber entrenarlo, es aprender a convivir con él como lo hemos hecho orgánicamente durante los últimos años. Viene nuestro famoso mundo del metaverso. Es un concepto griego que viene de la palabra meta, que significa más allá, y verso, una versión más del más allá, que no tiene fin, pero que nosotros, como nos encanta hacer definiciones, lo hemos referenciado a un mundo virtual tridimensional generado por computadora en el que las personas pueden interactuar entre sí y con objetos virtuales de manera inversiva. Es una especie de espacio virtual compartido que puede ser accedido por usuarios a través de dispositivos digitales como las computadoras, gafas de realidad virtual o dispositivos móviles. El metaverso va más allá de las plataformas tradicionales de redes sociales y juegos en línea. Él realmente busca crear entornos digitales más realistas y más sociales. Yo lo he definido como esa plataforma de metadatos de los entornos hiperautomatizados conectados con la hiperconectividad cloud 5G, el Internet del Pensamiento, los metadata lakes, los sistemas computacionales de audio y video, analytics, y créanme cuando les digo que las redes sociales ya pasaron de moda.
Ahora estamos pidiendo un espacio de coexistencia en el espacio cuántico virtual del metaverso. En un futuro muy próximo, ya no hablaremos por las redes sociales, sino tendremos encuentros con nuestros gemelos digitales y adicional, ya no tendremos youtubers, sino VTubers, que son esos influencers, pero que vienen trabajando en vectores. El metaverso y la analítica aplicada están estrechamente relacionados en términos de interacción, de recolección de datos, de toma de decisiones. Dentro del mundo del metaverso, los usuarios interactúan entre sí y con objetos virtuales en entornos tridimensionales. Estas interacciones generan una gran cantidad de datos sobre el comportamiento y las preferencias de los usuarios. Para entender cómo muchas de estas plataformas funcionan en la práctica, traje un ejemplo. Vamos a fijarnos un poquito en Nightland. Una de las más populares es una experiencia inmersiva que Nike creó desde el año 2021 y que ofrece una experiencia virtual en la que se aprende y se enriquece con cada interacción. Además, conecta el entorno virtual con la vida real al promover el movimiento físico. O sea, tú juegas, pero en la vida real tienes retos físicos que hacer y que son monitoreados a través de tus dispositivos. Por otro lado, ofrece un modelo, pues digamos, de consumo, el Direct to Avatar, con un showroom virtual con producto Nike para tu avatar. Y de nuevo, iba de lo virtual a lo físico, llevando la experiencia de Nyland a su Nike's House of Innovation, que está ubicada en Nueva York, a través de la realidad aumentada y presencial. Tú ahí puedes ver a tu avatar vestido y entrenando en el espacio de la tienda y adicional puedes llevarte las prendas de tu avatar en físico. Como lo podemos ver, yo los invito a entrar, a curiosear, a investigar un poco sobre estas plataformas. Ya están entre nosotros y debemos entrarlas, conocerlas, reconocerlas, experimentarlas para entrenarnos en este mundo que está llegando y que muy pronto se posicionará. Tiene hoy limitantes. Uno de ellos es el dinero virtual, la conceptualización, el aprendizaje de blockchain, los NFTs, pero hay que empezar a incursionar con él. Hay que empezar a dejarle el miedo y empezar a interactuar con él. Todo esto que hemos hablado seguramente nos deja inquietos, con preguntas, con insatisfacción, con resistencia, con muchos pensamientos. Sin embargo, primero te invito a, como lo hice en la primera parte de esta triada, que abracemos la evolución de la sinergia en este triángulo de valor que vimos en la primera parte, que aprovechemos el potencial transformador de la inteligencia artificial para mejorar nuestras vidas de formas inimaginables y para aplicarlo en nuestras empresas, en nuestra vida diaria. Y apliquémoslo, saquémoslo el mejor provecho. Como lo vemos en el otro video que tengo llamado Atenea, un uso práctico de esta tecnología que podemos adoptar, pero sobre todo, adoptar una mentalidad de aprendizaje continuo y de adaptabilidad. Así podemos garantizar que toda esta revolución tecnológica y humana sea una aliada que complementa nuestras habilidades y todas nuestras capacidades. Yo nuevamente en esta tarea los invito a que nos unamos en esta evolución y seamos los arquitectos de un futuro brillante impulsado por la sinergia entre la inteligencia artificial y la sociedad. Espero te animes a ver la primera parte y la tercera parte de esta triada In Real Revolution. Si no lo has hecho, te invito a que te suscribas a mi canal, marques clic en la campanita para que sigamos este camino interesante de esta evolución tecnológica, esta alfabetización, este cambio humano y sobre todo que veas otras dos partes de este video, el cual te dejo el link en la descripción de este mismo. Nos vemos en el siguiente.